vamos a empezar con un tutorial sobre la cerámica de cuerda seca. Vamos a empezar por el proceso desde el inicio hasta el final. El inicio será ir al lugar que hemos elegido para hacer el boceto, que luego nos servirá de boceto para la cerámica de cuerda seca. Y es simplemente terminar el boceto, y este ya casi le teníamos terminado, nos queda solamente algún pequeño color por aquí. El único problema es que no podemos hacer la cerámica in situ, sino que nos tenemos que venir al estudio después de terminar el boceto. Nos venimos al estudio a calcar el boceto. Y vamos a empezar con el primer proceso, que es el calco del boceto. Yo ya lo tengo terminado aquí, como estaría calcado. El calco es muy simple, solo exclusivamente colocar en el bizcocho. Tenemos este bizcocho que es de color blanco y este otro bizcocho que es de color rojo. Este otro bizcocho de color rojo. Elegimos el bizcocho que sea porque las características son distintas, pero a nosotros nos interesa mucho más tener el bizcocho blanco, que es mucho más fácil de trabajar. Pues este es el bizcocho. Nosotros colocamos en el bizcocho el boceto, y el proceso de calcado es una cosa universal que no se necesita mucha explicación. El calco es un calco normal, sin ningún problema. Colocamos y empezamos a calcar el dibujo. El dibujo, una vez calcado, que ya lo tenemos aquí hecho para que sea mucho más factible, tenemos que empezar a hacer la cuerda seca. La cuerda seca es un proceso muy fácil, no tiene ningún problema. Lo único que necesitamos una serie de productos como son el negro a la de mosca, la grasa, que es la que repele el aglutinante, que es el agua del esmalte, óxido negro y el aguarrás puro. Empezamos a coger con una espátula un poquito de cada. El proceso es que lo que más se va a utilizar es el óxido, que realmente con el óxido y la grasa y el aguarrás sería suficiente, pero empezamos por el óxido. Vamos a hacer muy poquita cantidad porque es lo que vamos a necesitar. Un poquito de óxido, un poquito más, mucho más, la mitad justo de negro a la de mosca, que le da otra característica a la cuerda seca. La grasa, ya he dicho que es el que repele el esmalte con el aglutinante, que es el agua. La grasa ya sale, la grasa. También la cantidad no es necesario que sea exacta, tiene que estar muy factible para poder utilizar el pincel, que no esté muy espeso. Y el importante es el aguarrás puro. Este es el que nos va a hacer que esta mezcla sea suficientemente clara como para espesarse, y estar. Todavía necesitamos mucho más aguarrás. Este proceso, hay ya tiendas de cerámica que lo tienen realizado y lo tienen hecho, simplemente con pedir cuerda seca, pues ya te lo dan hecho. Si vemos, esto tiene una parte, ahora mismo tiene una parte muy espesa y otra parte mucho más, pues tiene que estar muy suave para que el pincel pueda correr perfectamente en el bizcocho. Yo creo que ya lo tenemos casi hecho, casi preparado.
y ya está. Una vez que tenemos la cuerda seca no es necesario que sea negra, puede ser también de otro color con otros óxidos, hacerla con otros óxidos y otros colores. Hay gente que lo utiliza, pero yo realmente utilizo el negro, pues el que da la delimitación, el límite de los planos del dibujo. Una vez que tenemos ya la cuerda seca, pues ya lo único que nos queda es coger un pincel del tamaño que vayamos a hacer el dar este proceso y simplemente ir pintando justo la línea, que es lo que al final se llama cuerda seca. Esto es un término que realmente no tiene que tener, porque hay gente que pregunta que por qué es cuerda seca, si aquí no se utiliza ninguna cuerda y no es seca, realmente es líquida. Entonces es un proceso que vino del norte de África, de los árabes, y que así empezaron a llamarlo. José Gestosos, que era uno de los principales artífices de este proceso, y aquí en Toledo, concretamente, José Aguado y su padre fueron los que introdujeron la cuerda seca, una cuerda seca, la verdad es que maravillosa, con flores y pájaros. Bueno, pues este es el proceso, es simplemente, ya digo, seguir las líneas del dibujo y ya está. Este trazo impide que más adelante, cuando nosotros empecemos a dar el esmalte sobrepase esa línea. Esa línea, por eso se llama cuerda seca, la línea seca, que ahí el agua no entraría ni desde un sitio a otro, ni desde dentro para afuera. Por lo tanto, este es el único proceso. Además de la cuerda seca, tenemos también la cerámica de aristas, que es muy parecida. Lo que pasa es que el bizcocho tiene que estar, el proceso del bizcocho tiene que ser antes para dejar unas paredes donde se introduce el esmalte. Pues ya tenemos el bizcocho cubierto con la cuerda seca. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el esmalte de acuerdo a esos colores que tenemos aquí. El esmalte antes de la cocción tiene un color y después de la cocción tiene otro. Por lo tanto, no es lo mismo un 71 que yo tengo aquí, porque van todos los esmaltes. Yo los tengo en estos botecitos que son unas mezclas con ya los esmaltes preparados. Se ponen mezclas de esmalte, los esmaltes preparados. Y aquí tengo la paleta de los colores que yo realmente puedo utilizar. Estos colores son utilizables puros, totalmente puros, pero también se pueden hacer mezclas, menos en los rojos. Los rojos no se pueden mezclar porque se deterioran totalmente. Algunos pigmentos, en algunos rojos se puede usar un pigmento negro y usar un rojo un poco más oscuro para ciertos momentos. En las pruebas que yo he hecho. Pero realmente todos los demás, menos los rojos, se pueden utilizar mezclándolos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el boceto y el color. Y vamos a empezar. Siempre es conveniente empezar por una zona menos... que no utilices la mano para no llevarte el esmalte. Yo tengo los esmaltes hechos aquí, pero este es el esmalte, realmente el esmalte puro. O sea, este es el esmalte, es un polvo de esmalte, que realmente al mezclarse con el agua nos da el color ideal. Yo lo tengo preparado en estos botecitos que junto al agua
tiene que estar muy suelto también para poder, ahora este ya lleva tiempo sin moverse y tiene que estar muy suelto para poder utilizar en el esmalte. El esmalte en el bizcocho. Ya lo tenemos muy suelto. Todavía más. Bien, con el fin, esto se puede hacer el traslado del esmalte al bizcocho se puede hacer de dos formas. Hay quien utiliza unos pinceles gordos para poderlo utilizar, pero yo utilizo unas peritas que se llaman peritas con el esmalte, y ahí esas peritas lo que hago es absorber el producto y utilizarlo en el dibujo que tenemos delante. O sea, cogemos, están todas numeradas, y cogemos el blanco, y esperemos que lo encontremos. El blanco, a ver, rosa, verde, negro, blanco. Aquí está. El blanco, yo lo que hago es vaciarle, porque hay veces que se queda el esmalte dentro de la perilla, y volver a absorber. Esta pera absorbe el color, y ya lo único que tengo que hacer es, con perilla y con mucha paciencia, pues utilizar el blanco ahí. Si os dais cuenta, el color se queda justo en las paredes de la cuerda seca, no se introduce dentro, porque tiene la grasa, que es la que impide su traslado a otros lugares que no corresponden con ese color. ¿Veis? Si queremos hacer otro color, por ejemplo, yo quiero hacer, hemos hecho el blanco, aunque realmente debemos haber empezado por este lateral, pero tenemos aquí el otro color, ya está hecho. Lo único que yo tengo que utilizar es el agua, porque se seca, el color se seca, pero sigue siendo utilizable. O sea, lo único que tenemos que hacer es disolverlo en agua, y vais a ver, este color es el número 71, y es un marrón oscurísimo, y realmente es como si fuese blanco. El color, al meterse en el horno, al ser tratado con el fuego, cambia totalmente el color. De claro se convierte en muy oscuro. Ya tengo aquí el color, tengo aquí la pera correspondiente con su número 71, que es el que corresponde al color. Y lo único que hago es introducir la pera, pincharla, y absorbe el color, y ya nada más que utilizarlo. En los lugares estos son mucho más complicados, porque son mucho más pequeños, y hay que tener cuidado de que no se salga. No importa si el color en un momento determinado se nos sale ahí, no importa, porque eso lo resolvemos perfectamente. Conviene que no tenga las burbujas estas, pero bueno, las burbujas esas se van disolviendo totalmente. ¿Veis? Que ahí se nos ha salido el color, y hay otros lugares donde, aquí vamos a suponer que aquí y aquí se nos va el color ahí, que no debe tener ese color. Eso no tiene ningún problema. Cogemos un lápiz, y con ese lápiz lo que hacemos es volver a pasar por la línea la cuerda seca, y quitarlo todo con el grafito. Ya lo he quitado, eso se queda así, no pasa absolutamente nada. Aquí, que ha pasado lo mismo, yo doy la cuerda seca, y con el grafito lo quito, y esto no pasa absolutamente nada, que aunque se quedase así, el fuego lo dejaría perfectamente blanco, como si fuese
como si fuese anteriormente, no pasaría nada. ¿Veis? Este color es un color más bien claro y luego quedaría un color oscuro, oscurísimo, como en el boceto esto o como el boceto ahí, sería eso. Sería un color totalmente oscuro. Por eso lo importante es tener delante la paleta. Lo ideal sería terminar todo el cuadro con los esmaltes correspondientes. Y luego hacer el cielo. El cielo tiene, bueno, tres opciones, que es o dejarlo tal cual, que muchas veces, sobre todo en el bizcocho rojo, se queda muy bonito, dando después al final un esmalte de menor temperatura, para cocerlo a menor temperatura y se queda con un brillo especial. Otra es esmaltarlo. Y esmaltarlo con los colores según los tengo aquí, nada más que simplemente echarlos en el cielo. Pero yo me gusta que los cielos tengan movimiento, que no sean unos cielos que sean blancos todos y que tengan a lo mejor un poquito de color, sino que tengan movimiento. Yo lo que hago es saturar, lo vamos a hacer, es saturar el sitio del cielo. Bueno, algunas veces sale esto, otras veces no sé qué le pasa. Sí. Saturar el cielo de agua, con lo cual ahora mismo yo ya lo estoy saturando. Si se pasa alguna de esas, no importa, ya hemos dicho que lo podemos rectificar después, pero conviene que no se pase. En los sitios donde se pega más al dibujo se secará enseguida, aquí se va a secar enseguida, en los sitios donde está cerca del dibujo se pegará y al final igual. Bueno, esto una vez que está ya saturado de agua, todavía no se satura, todavía tendremos que dar agua. Pues empezamos a hacer el cielo y le vamos a meter primero un blanco. Le vamos a meter un blanco, que este blanco pues va a rellenar unas partes del cielo. Quizá la parte más cercana, le metemos ese blanco. Si veis, se va saturando cada vez más porque claro, el esmalte también tiene agua. Y ahora le damos en las zonas altas donde puede entrar una nube, le echamos el esmalte con el fin de que vaya se sature un poco de ese esmalte. Utilizamos un azul claro, un azul medio en esta zona, y un gris también, que lo podemos utilizar aquí o aquí y ahí. Y una vez que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es soplar, quitar las pompas y soplarlo. El esmalte se va yendo, soplarlo o moverlo. El esmalte se va moviendo de sitio y se van quedando esas zonas de otros colores. Se mezcla el esmalte y se va matizando. Que yo creo que ahora mismo le falta a lo mejor un poco de blanco aquí, pues aquí le meto un poco de blanco para que sea de un tono más claro, y sigo matizándolo o soplándolo. En espacios grandes lo que hago es soplar, pero en espacios pequeños, pues con el simple dedo se va matizando y se va quedando matizado el color. Si veis aquí en esta zona que tiene, ahí no he echado porque es muy difícil y se va a trasladar al dibujo anterior, hacia al blanco que hay ahí detrás. Y ya está.
simplemente es eso, así, eso. Luego ya una vez que cuece, pues se quedan esos matices de cielo que no se cortan, sino que no hay un traslado del blanco al azul oscuro, sino que está matizado y se quedan los cielos así perfectamente. Esto se deja secar y una vez que está seco, pues ya podemos hacer todo lo demás y no, sí, sin ningún problema. Ya tenemos el bizcocho completamente terminado del esmalte. Hay que retocar algunas cosillas porque algunos se ha pasado la cuerda seca, etcétera, etcétera. O sea, todo esto hay que retocarlo. Hay que retocar ya con pincel también algunas cosas que no han llegado, con el fin de que todo esté completamente terminado. Esta pared que es el lugar más difícil de todo el cuadro, quizás sea esta pared, pues es el que da toda la perspectiva al cuadro. Pues bueno, hay que retocarlo con el fin de que no se note mucho la diferencia de tono. Y una vez hecho esto, pues ya solo nos queda coger el bizcocho, colocarlo en uno de los soportes para meterlo en el horno y empezar a rezar para que una vez que se termine, cuando abramos el horno, tengamos la alegría de ver la obra terminada y casi sin necesidad de retoque quede terminada. Posiblemente algunas veces pues hay que hacer una cocción más con el fin de retocar algunos sitios y cocerlo incluso no a 980 grados, sino un poquitín de menor temperatura y darle ya por terminado. O sea, una segunda cocción con los retoques que queramos hacer. Incluso los rojos, al subir la temperatura, se fríen, con mucha temperatura se fríen, y a lo mejor hay que retocar algunos rojos, algunos anaranjados, que cuecen a menor temperatura. Y ya lo único que hacemos es coger el bizcocho, una vez terminado, y colocarle en el soporte. Le colocamos en el soporte para llevarle directamente al horno. Se queda aquí el soporte terminado, con algunas obras que hay más debajo, con el fin de que la cocción pues resulte un poco más económica que no meter un bizcocho solo. Normalmente se llena el horno y ya se realiza la cocción. Y nada más, cogemos el bizcocho y con el soporte, con las gradillas que llaman, y lo llevamos al horno. Que cuadre bien. Ahí se queda metido en el horno. Colocamos el cono pinométrico, que es el que nos va a dar la temperatura que va a tener la cocción. Ya está colocado. Bajamos y lo ponemos en marcha. Y a esperar. A esperar pues 12 horas, 24 horas, pues casi 48 horas. 12 horas de subida y 12 de bajada, y luego hay que dejarlo enfriar para que poderle sacar.
Ahora hay sitios, hay espacios donde le ha faltado un poquito de esmalte. Justo donde ha faltado el esmalte, pues hay que volver otra vez a dar un poquitín de cuerda seca para que no rebose y empezar a retocar con pincel. Ya esto se hace con pincel, salvo en el cielo, en algunos sitios del cielo que le ha faltado esmalte, ahí y ahí, para que tenga tenga el relieve que tiene que tener. Y nada más. Esto es una vez que se rellene y se retoque, hay que volver a cocerlo a menor temperatura y terminarlo.